A ver, déjeme buscar acá. A ver, ahí pueden observar eso. ¿Pueden observar la práctica ahí? Sí, profe. Ya, a ver, yo les había dejado ejercicios de estas dos preguntas, eso sí lo tengo en mi correo, ¿correcto? Habíamos hecho este texto, colocar los puntos que faltaba, y en el texto 2 era de la misma manera, ¿ya? Había otra práctica más que nos faltaba resolver. Dice aquí, comprensión lectora, el poema, ¿sí? A ver, ¿qué entienden ustedes por poema? Para ustedes, ¿qué es un poema? ¿Qué será un poema? A ver, ¿alguien? Un poema viene a ser una composición, ¿verdad? Una composición de tipo literaria, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de un poema, también hablamos de una estructura. Ustedes saben que un poema tiene un estilo distinto, por ejemplo, a una novela, a un cuento, ¿sí? Cuando hablamos de novela, por ejemplo, decimos que Ah, está, está. está escrito en verso, ¿sí? El verso es un tipo de composición literaria también, ¿correcto? Ahora, un poema está compuesto o tiene en su estructura diferentes partes. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, el título de este poema, ¿cuál sería? Dice En mi cleta, ¿correcto? Ese es el título del poema. Ahora, cada poema está compuesto ¿de qué? Está compuesto de estrofas. ¿Cuántas estrofas observan ustedes aquí en este poema, bro? 4. 4. Entonces, ¿cómo me doy cuenta qué es una estrofa? ¿O por qué he dicho que tiene 4 estrofas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo me di cuenta que este poema tiene 4 estrofas? Por la separación. Por el punto aparte, ¿sí? Nosotros incluso en las clases anteriores también hemos visto el uso del punto, ¿ya? Cada punto aparte conforma una estrofa, ¿correcto? Conforma una estrofa. Entonces digo que este poema, mira acá observas un punto, otro punto, aquí otro más, y aquí un último, otro punto. Este poema contiene 4 puntos. Por lo tanto, hay 4 estrofas, ¿sí? Y en cada estrofa, si ustedes observan acá, cada estrofa contiene versos. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué cosa es un verso? Un verso es cada línea que yo puedo observar dentro de un poema, ¿sí? Por ejemplo, digo, la primera estrofa, ¿cuántos versos tiene? 4. 4, ¿sí? Simplemente tengo que contar cada línea. Entonces digo, Cuatro. este poema contiene 4 estrofas, ¿correcto? Contiene 4 estrofas y cada estrofa contiene 4 versos, ¿sí? Entonces, en resumen, un verso es cada línea del poema, un conjunto de versos conforman una estrofa y un conjunto de estrofas conforman un poema, ¿correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Fácil, ¿verdad?
Ya, a ver, entonces lo que tengo que hacer ahora es leer y responder las preguntas que están debajo. A ver, ustedes vayan observando ahí y cómo podré responder la pregunta 1 que dice, ¿cuál es el propósito del texto? A ver, si tú observas aquí en la primera estrofa, ¿sí? Dice, soy el que vuelo bajo mi sol es paralelo, ruedo sobre las calles y ciudades sin enredos. Y mi amiga cabalgando, siempre empleo, mientras adelantando transeúntes, pedaleo. ¿Está describiendo a quién? ¿Está describiendo ¿a qué está describiendo la La primera estrofa? A ver, bicicleta. a una bicicleta, Bicicleta. ¿sí? Al objeto, en este caso, que es la bicicleta. ¿Ya? Es un poema basado en un objeto material, en este caso la bicicleta. ¿Correcto? En la segunda estrofa dice, y libre baila el aire en mis cabellos, fluyen los paisajes, los árboles, los anhelos. Y sobre mi bicicleta voy y vengo tratando de limpiar el cielo que encima tengo. ¿Correcto? Sigue describiendo en este caso el ambiente o alrededor que se puede observar en el paseo o en un viaje que tú haces en una bicicleta. En la tercera estrofa dice, mientras tanto la gente en los paraderos, ya sobre los micros gritando a los micreros, y yo por las ventanas los veo, como corderitos que van al pastoreo. En este caso ya pasa a describir a qué. Pasa a describir lo que observa en los alrededores, en las calles, en este caso a la gente, a las personas que se encuentran esperando ¿qué? Esperando un medio de transporte, ¿sí? En este caso los micros, ¿correcto? Y en la última estrofa dice, es por esto que te invito a ti, amigo, de trayecto, a juntar conmigo fuerzas para el proyecto, de ir a descongestionar nuestras calles y pavimentos a punta de giros, ruedas y pedaleos. En este caso lo que hace al final es una especie de invitación o recomendación para las personas que no se aglomeren, lo que estaba mencionando en el párrafo anterior, de que no se reúnan en cantidades o no se aglomeren en los paraderos. ¿Correcto? Entonces, mira, a ver, ¿qué puedes observar en este poema? Uno, que este poema, por ejemplo, contiene rima. ¿Qué cosa es una rima? La rima tengo que fijarme en los sonidos finales de cada verso. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son las palabras finales en la primera estrofa? En la primera estrofa observo la palabra paralelos, ¿sí? Enredos, empleo, pedaleo. ¿Correcto? ¿Qué tipo de rima habrá acá? Cuando yo encuentro acá, a ver, ¿qué parecido puedo establecer acá? Mira, ¿qué es lo que se repite? Tengo que fijarme en los sonidos finales, ¿correcto? Paralelos, ¿sí? Acá vamos a poner elos, enredos, edos, empleo, acá su sonido final es eo, y pedaleo también es eo, ¿correcto? Acá mira, cuando digo empleo y paralelo, tienen el sonido final igual. A esto se llama rima consonante. ¿Sí? Mira, empleo, pedaleo, terminan en leo. ¿Sí? Hay consonantes y también hay vocales que se repiten. Se repite la L, se repite la E, se repite la O. Y cuando digo paralelos, enredos, en este caso, ¿qué tipo de rima habrá aquí? A ver. ¿Qué es lo que se repite entre paralelos y enredos? A ver, ¿quién me dice? A ver, alguien que pueda activar su micro y responder. ¿Qué sonido se repite? ¿Qué sonido se repite en la palabra paralelos y enredos? ¿Por qué digo que hay rima? Porque termina en os. A ver, su compañero dice que termina en os. A ver, mira, digo, paralelos. El sonido final es elos. ¿Sí? Acá, enredos. Su sonido final es edos. Entonces, mira, elos, edos. ¿Qué tipo de rima hay acá? Acá hay una rima que se llama rima asonante. Mira, ¿y qué cosa es una rima asonante? La rima asonante toma en cuenta solamente las vocales,
en el último sonido de cada verso. Si aquí estoy diciendo que el sonido final es elos, ¿sí? Acá en paralelos, mira, su sonido final es elos. En enredos, su sonido final es edos. ¿Qué es lo que se repite? Con respecto a vocales, ¿ah? Se repite la E y se repite la O, ¿correcto? No puedo decir que es un sonido final igual, porque acá hay una L, acá hay una D, entonces no son iguales, pero se repiten las vocales. Cuando solamente se repiten las vocales, hablamos de una rima asonante, ¿sí? Acá se repite solamente la E y se repite la O. Pero acá, en empleo, pedaleo, sí se repite consonantes, se repite la L y también se repiten las vocales, la E y la O. ¿Correcto? Entonces digo que es un poema que contiene rima consonante, ¿sí? Consonante, cuando se repiten consonantes y vocales en las palabras empleo y pedaleo, y es un poema que también tiene rima asonante, que en los sonidos finales de los versos se repiten solamente las vocales, ¿sí? Y si yo analizo las demás estrofas, va a pasar lo mismo. Mira, tengo acá cabellos, anhelos. ¿Qué tipo de rima habrá acá? ¿Asonante o consonante? A ver. Consonante. Habrá rima consonante, dice su compañero. A ver, hemos dicho que en consonante se repiten ¿qué? Los sonidos tanto de las consonantes como de las vocales. A ver, si acá dice cabellos, el sonido final ¿cuál es? Ellos, ¿sí? Digo, acá, en esta palabra que tengo aquí, ¿el sonido final es ellos? No, no es igual, mira, a ver. Cabellos, anhelos. Acá tengo una Y, ¿sí? Una Y, perdón, una Y, y acá tengo una L, ¿sí? Acá tengo una L. No es igual, el sonido no es igual. Entonces, ¿qué es lo únicamente que se repite aquí? Se repite únicamente las vocales. Se repite la E y se repite la O. Y cuando se repiten solamente las vocales, hablo de rima asonante, ¿sí? En cambio acá, en las palabras vengo y tengo, ¿qué tipo de rima habrá acá? Si yo analizo, vengo termina en engo, ¿sí? Tengo también termina en engo. Entonces, mira, se repite la E, se repite la N, se repite la G y se repite la O. Entonces, digo que su sonido final en ambos casos es igual. Entonces, vengo y tengo viene a ser una rima consonante, ¿sí? Acuérdate, ¿eh? Rima consonante cuando se repiten las vocales y las consonantes, y la rima asonante es únicamente cuando se repite las vocales, ¿correcto? Igualito acá en las otras dos estrofas va a pasar lo mismo, ¿ya? A ver, entonces paso a la primera pregunta. Me dice la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto? A ver, nosotros ya hemos leído ese poema, ¿y cuál vendría a ser el propósito? ¿Qué es lo que busca el autor del texto? A ver, en la letra A nos dice, expresar sentimientos sobre la bicicleta. En la letra B nos dice, informar acerca de la utilidad de la bicicleta. En la letra C, narrar una historia sobre el uso de la bicicleta. Y en la letra D dice, convencer a la gente de que anda en bicicleta. A ver, ¿cuál de estas cuatro alternativas vendría a ser la respuesta? ¿Quién me dice? Pero explicando por qué. ¿Por qué marco una de las cuatro? A ver, si yo me doy cuenta acá, estamos hablando de un poema, ¿correcto? De plano yo descarto la letra C. La letra C no puede ser, porque en la letra C te dice narra una historia sobre el uso de la bicicleta. El poema no necesariamente narra, ¿ya? El poema no tiene un propósito narrativo. Para eso existe el género narrativo y es otro tipo de género literario diferente al poema. El poema tiene que ver más con lo sentimental, tiene que ver con tus emociones, ¿sí? Con lo que tú piensas, con lo que tú te imaginas. A ver, entonces, si descarto la letra C,
¿Cuál marcaría entre las alternativas que queda? La A. Su compañero dice la A. ¿Por qué marcamos la A? A ver, Eduardo. La D. Marsal dice la D. La A. ¿Pero por qué? A ver, tú me estás diciendo la A y tu otro compañero me dice la D, pero ¿por qué? ¿Por qué marcamos esa respuesta? ¿Mm? El poema expresa sentimientos Porque sobre la la B bicicleta. dice informa. ¿Mm? Y es. La B dice informa. Y un poema no tiene que informar ni narrar. Muy bien. A ver, su compañero dice que la letra B Porque, no puede ser porque el porque propósito del poema es expresar sentimientos. ya. Por ahí puede ir la respuesta. Muy bien, Porque el poema Eduardo. está diseñado para expresar sentimientos. Ya, correcto. A ver, mira, nosotros descartamos hace rato la C. Dijimos que eso corresponde al género narrativo. Y un poema no está incluido dentro del género narrativo. ¿Sí? En la letra B dice informar. ¿Un poema tiene el propósito de informar? Tampoco, ¿no? Entonces descarto la B y descarto la C. Ahora, con respecto a la letra A y con respecto a la letra D, en la letra D dice convencer a la gente de que ande en bicicleta. No. Mira, a ver, vuelvo acá a la primera estrofa. Dice, soy el que vuelo bajo mis soles paralelos, ruedo sobre las calles y ciudades sin enredos, y mi amiga cabalgante siempre empleo, mientras adelantando transeúntes pedaleo. En esta primera estrofa, por ejemplo, ¿tiene el propósito de convencer a la gente? No, o sea, lo No. único, lo único que se está haciendo acá en esta primera estrofa es una descripción. ¿Sí? Sí, exacto. Es una descripción literaria de lo que en este caso la persona puede observar alrededor, ¿correcto? Lo que observa en el ambiente, lo que puede observar a corta distancia, ¿correcto? Ujú. Y a partir de esa observación, él hace su descripción, ¿correcto? Entonces, también descarto la letra D que dice convencer a la gente de que ande en bicicleta. Entonces, la respuesta de la pregunta 1 que dice cuál es el propósito del texto, tendría que marcar la letra A, De la bicicleta. expresar sentimientos sobre la bicicleta. Correcto. Profe, De la bicicleta. Sí, Julio, dime. lo que han hecho la hoja, ¿lo corrigen o cómo? ¿Esta hoja la tienes? Ajá, yo se la- lo envié a don Franco y él dijo que se lo ¿Ya? iba a enviar a usted. Ya, listo. Yo sí, tengo mi correo ahí, las tareas recibidas, no te preocupes. ¿Ya? En la pregunta número 2, a ver, dice, completa la siguiente tabla en el Y los que recuadro. se desaparecieron por una semana. Tendría que volver a enviar el archivo y lo haces. Igual lo puedes mandar. ¿Ya? Lo puedes mandar. A ver, vamos a la pregunta número 2. Dice, completa la siguiente tabla en tu cuaderno. A ver, Ok, ok. vamos a responder de frente aquí, a ver. Mira, dice acá, es una tabla que contiene 3 columnas. Dice acá verso, figura literaria, ¿sí? Y la otra pregunta dice es, ¿cuál es tu interpretación? Entonces, mira, a ver, acá para poder responder esta pregunta, ¿qué figura literaria? Es justamente el tema que vamos a tratar en un rato, ¿ya? El tema que vamos a explicar qué cosas son las figuras literarias, para qué sirven, ¿ya? Pero vamos a ver, vamos al verso número 3 que me está pidiendo aquí en el recuadro. ¿Cuál es el verso número 3? A ver, regreso aquí al poema. ¿Cuál sería el verso número 3? Hace un rato dijimos que cada línea de un poema es un verso. Mi amiga cabalgante. Claro, entonces si acá me dice verso número 3, me ubico acá. 1, 2, 3. Esta de aquí sería la tercera línea, entonces este sería el tercer verso. ¿Correcto? Y dice, y mi amiga cabalgante siempre empleo. ¿Qué tipo de figura literaria habré representado acá? Acá yo he utilizado una figura literaria que se llama metáfora. Prosopopeya. A ver, prosopopeya. No, no es prosopopeya. ¿Ya? Acá es metáfora. Metáfora. ¿Por qué?
Mira, vamos a esto de acá a seleccionar. Dice amiga cabalgante. Cuando dice amiga cabalgante, ¿a qué se refiere? Cuando dice amiga cabalgante, ¿se refiere a quién? Se refiere a la bicicleta, ¿sí? O sea, está utilizando otra expresión para referirse a un mismo término, ¿sí? O sea, es lo mismo que yo diga bicicleta a que diga amiga cabalgante, ¿correcto? Y si yo reemplazo acá, diría, ¿no? Y mi bicicleta siempre empleo. Pero si yo digo, y mi bicicleta siempre empleo, eso es un lenguaje normal, es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje que tú usas a diario, ¿no? Pero fíjate la forma, cuando tú dices, y mi bicicleta siempre empleo, es un lenguaje no literario, es un lenguaje normal, ¿sí? Pero si tú reemplazas la expresión bicicleta por, y dices, y mi amiga cabalgante siempre empleo, ahí ya aquí has utilizado una figura literaria, ¿sí? Para poder, en este caso, referirte a un término, pero usando otra expresión, ¿ya? Entonces acá, ¿qué figura literaria hemos representado aquí? La respuesta sería metáfora, ¿sí? Metáfora. ¿Y cuál es tu interpretación? Y tendría que poner aquí que, en este caso, la expresión amiga cabalgante hace referencia a la bicicleta. ¿Correcto? Esa es más o menos la definición de una metáfora, que una expresión guarda relación o tiene parecido a otra palabra. ¿Ya? Correcto. A ver, vamos al siguiente espacio del cuadro. A ver, verso número 12. ¿Cuál será el verso número 12? ¿Cuál sería el verso número 12? Me ubico acá, ¿sí? 4, 8, 12. El verso número 12 sería como corderitos que van al pastoreo. ¿Correcto? Ese sería el verso número 12. ¿Qué figura literaria habremos representado aquí? Cuando digo como corderitos que van al pastoreo. Aquí he utilizado una figura literaria que se llama símil. ¿Correcto? ¿Y qué es el símil? El símil es una figura literaria que te sirve para comparar, ¿sí? Comparar una cosa con otra. En este caso, cuando dices la expresión como corderitos que van al pastoreo, ¿qué estás comparando? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que estoy comparando acá? ¿A quiénes les estás diciendo corderitos que van al pastoreo? A ver, tendría que analizar. Claro, muy bien. En este caso, cuando digo como corderitos que van al pastoreo, hace referencia a la gente, a las personas que se ubican en los paraderos, ¿sí? En los paraderos, ¿no? Dice, mientras tanto, la gente en los paraderos, ya sobre los micros gritando a los micreros, y yo por las ventanas los veo como corderitos que van al pastoreo, ¿no? O sea, se refiere a que cuando dice corderitos que van al pastoreo, por ejemplo, estos tipos de animales caminan en grupos, caminan en gran cantidad, ¿sí? Uno tras otro. Entonces, lo que hace acá es comparar en este caso a los corderos, ¿sí? Que siguen a un pastor, lo compara con la gente que en este caso está esperando o va tras los micros, ¿sí? Entonces, está haciendo una comparación. ¿Y cómo me doy cuenta de esa comparación? ¿Cuál es la palabra clave acá? La palabra como. Mira, observa acá el verso número 12, empieza con esa palabra, como. Ese como es un adverbio comparativo, ¿sí? Te sirve para establecer una similitud, una semejanza. O también, en este caso, lo que estás haciendo acá es comparar a la gente en los paraderos como corderitos que van al pastoreo. Entonces, ¿qué figura literaria hemos representado aquí? Algo que se llama símil, ¿ya? Símil. ¿Y cuál es tu interpretación? Mi interpretación sería que el autor está comparando a la gente que espera a los paraderos, a sus medios de transporte, con los movimientos que hacen los corderos al seguir a un pastor.
¿sí? Algo así sería la interpretación aquí de lo que se refiere, en este caso, el verso número 2. Entonces, mira, ve, aquí hay dos figuras literarias. Hemos visto en el verso número 3 algo que se llama metáfora, ¿sí? Y en el verso número 12 hemos visto algo que se llama símil, ¿ya? Estas dos figuras vamos a estudiar dentro de un rato y ver qué cosas son las figuras literarias, ¿ya? A ver, vamos a completar la pregunta número 3, que dice, completa el siguiente texto. Nos dice aquí, el poema está compuesto por estrofas. ¿Cuántas estrofas contiene el poema? Por 4. 4, ¿sí? Hace un rato dijimos que una estrofa, yo me doy cuenta de una estrofa, ¿por qué? Por el punto aparte. Entonces, mira, cuento acá. 1, 2, 3, 2, 4. falta 1. ¿Ya? Claro, acá tendría entonces que decir que cada estrofa vendría a ser un grupo de versos, ¿sí? Un grupo de versos que están separados por un punto aparte o también de un punto final. ¿Ya? Entonces, mira, a ver, cuento acá 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Después de pedaleo, tengo pastoreo y otra vez pedaleos. Entonces ahí tendría que responder. El poema está compuesto por 4 estrofas. Cada estrofa tiene 4. 4 versos. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta? Cada verso viene a ser una línea de un poema. Entonces, mira, ve, por ejemplo, acá donde dice, soy el que vuelo bajo mis soles paralelos. Toda esa línea es un verso, ¿sí? Ahí tienes un verso. Ruedo sobre las calles y las ciudades en un enredo. También es otro verso. Entonces, así vas contando de línea en línea y si cuentas en total, todo el poema vendría a tener 16 versos. Luego dice, predomina la rima. Consonante. ¿Qué tipo de rima predomina? ¿La rima asonante o consonante? Consonante. A ver, vamos a ver acá. Paralelos, enredos, empleo, pedaleo. ¿Acá qué tipo de rima había? Asonante. Había rima asonante, pero también había consonante. Mira, por ejemplo acá, no, acá hay asonante, ¿verdad? Porque este enredos ya malogra todo lo demás. Porque mira, acá hay una D, entonces no tiene sonido final igual en todos. Porque mira, elos, eo, La consonante. eo, edo. Entonces acá hay rima asonante. En la primera estrofa hay rima asonante. En la segunda estrofa, a ver, cabellos, entonces acá es ellos, elos, engo, engo. Acá hay las dos. Acá hay rima consonante en vengo, tengo, y hay rima asonante en cabellos, anhelos. Entonces hay tipo 2. Y acá, paraderos, micreros, veo, pastoreo. Acá, en veo, pastoreo, hay rima consonante, y en paraderos, micreros, se repite la E, se repite la O, rima asonante. Entonces, hasta ahora, hasta aquí, hay más rima asonante en las tres primeras estrofas. Y en la última dice trayecto, proyecto, ¿sí? Termina ecto, ecto. Entonces acá hay rima consonante. Pavimentos, pedaleos. Se repite la E, se repite la O. Rima asonante. Entonces hay más rima asonante que consonante. Entonces aquí en la pregunta que nos dice, predomina la rima asonante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué cosa era una rima asonante? Porque en los sonidos finales únicamente se repiten las vocales, más no las consonantes. Esa sería mi respuesta, ¿ya? Predomina la rima asonante porque se repiten las vocales. Se repite en este caso la E, en casi todos los versos se repite la E con la O. Mira, E-O, acá tengo E-O en la segunda, en el segundo verso, acá también en el tercero E-O, pedaleo, E-O, ¿sí? Paraderos, termina en E-O, micreros, E-O. Entonces, mira, tú ves acá, te das cuenta que cada línea o cada verso contiene un sonido final que termina en EO. Todos tienen EO. Por lo tanto,
es una rima asonante. Se repiten únicamente las vocales. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O está claro? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Correcto. Ya, vamos a ver entonces. ¿Esta práctica ustedes la tienen o si quieren se las envío? Profe, Y dime, Julio. ¿le puedo enviar otra vez en la práctica porque me he Yo no equivocado la en la 2? tengo. A ver, vamos a ver acá. Yo tengo acá tareas que me han enviado. No, sí, pero le puedo enviar otra vez porque me he equivocado en la 2. Miren, ustedes han enviado de esto de acá. Han enviado esto. Ah, ya, sí, sí les han enviado la práctica. Ya, entonces sí lo han resuelto algunos. Ya, entonces yo tengo acá para revisar. Ya, entonces esas dos prácticas tenían que haber resuelto. Ya, y de ahí sale su nota. ¿Sí? Si no la tienen, simplemente avísenle a Franco. O si no, yo también les puedo dar un link para que ustedes puedan descargar esta práctica y la puedan tener. ¿Ya? Profe, Michael dice que no la tiene. Vamos a, Profe, ¿puede enviármelo? profe, una vez vamos a hacerlo para que lo puedan descargar. Ya se lo voy a poner en el chat. A ver, vamos a ver aquí. Esa práctica era... Ese era del punto, ¿verdad? Ya, entonces vamos a descargar esto y vamos a subirlo al Drive para que ustedes lo puedan descargar. A ver, lo subimos acá. Ah, está ya acá no ya. se puede enviar otra vez, ¿no, profe? Si les falta enviar, sí lo pueden, No, pero si ya está todo ya y se han equivocado en algo, ya no, ¿no? bueno, si lo vas a corregir, vuélvelo a enviar, pues ya corregido. No hay problema. Ya, ya, profe. A ver, enlace copiado. Tendría que ir acá. Vamos a enviarle a Michael, dice acá que no tiene la práctica. Vamos a ver si podemos enviarle el link. Sí, ahí está. Ya, a ver, acá en el chat les voy a enviar. Esta práctica es de la semana pasada. Yo tampoco tengo las dos prácticas. Primero vamos a enviar la práctica que acabamos de hacer ahorita. Vamos a ponerle acá. Práctica. Ya. La semana pasada fue 29, entonces vamos a ponerle acá 29 de abril. ¿Ya? Ahí les estoy enviando aquí en el chat. ¿Sí? Ahí pueden observar. Ustedes copien ese link nada más que está ahí y automáticamente les va a aparecer. Miren, ustedes acá seleccionan, copian, ¿sí? Abren su ventana aquí y le dan pegar. ¿Sí? Pegar, le ponen intro y se va a cargar el archivo para que ustedes puedan descargar. ¿Sí? ¿Ya? Ya, a ver, su compañero que dice que es nuevo, en este caso se le califica a partir de esta semana, no hay problema. ¿Ya? Esta práctica es para los que ya están desde la semana anterior o desde antes. ¿Ya? Entonces no hay problema. Les estoy acá, no se olviden, aquí en el chat les estoy dejando el link de la semana pasada. ¿Sí? Y creo que también tengo la diapositiva por acá para que puedan resolver. A ver, déjenme buscar. No, de eso no lo tengo que subirlo acá. A ver, vamos a descargar.
Sí, la práctica, a ver, los compañeros que se están incorporando hoy, por eso les estoy colocando el link. Ahí hace un rato yo he escrito, dice práctica 29.4 más arriba, fíjense en el chat. Ahí la pueden descargar la práctica para que puedan resolver y enviar. Ya, no hay problema. A ver, vamos a subir el otro, las diapositivas que también queden enviarles. Ya. A ver, vamos a seleccionar acá. ¿Dónde está? Acá está. A ver, vamos a generar otro link acá. Profe, ¿y la nota de los anteriores de las prácticas? Todo está, en la práctica, la semana pasada sí puse nota algunos. Creo que Julio sí tiene su nota, porque en la misma clase me presentaron o me enviaron el archivo. Yo lo envié cuando acabó la clase. Ya, los que no han enviado pueden enviar todavía, no hay problema. Ya, profe. Ya, a ver, aquí para los que no copiaron la diapositiva, aquí también les voy a enviar. Ya, estoy poniendo acá diapositivas del 29.4. Ya, acuérdense que estas diapositivas, por ejemplo, que yo estoy enviando ahora, esa es la parte teórica. Entonces, cuando ustedes copian el link ahí, ya ingresan el link, automáticamente les carga la diapositiva y ahí tienen toda la clase. ¿Ya? De preferencia, descárguenlo porque si ustedes observan acá, se mueven algunas cosas que, bueno, eso ya es configuración del mismo Google, ¿no? Mira, de acá el título está sobre encima de una línea, entonces acá para que puedan observarlo bien lo tienen que descargar. ¿Ya? Descargan la diapositiva y ya cuando lo abren en su computadora sale normal. ¿Ya? Ahí tienen toda la clase de la semana pasada, está el enlace del video también que vimos, y también está la hoja de práctica, entonces ahí pueden observar. ¿Ya? Ahí les estoy enviando para los que no estuvieron la semana pasada, correcto, las diapositivas y también la práctica. ¿Ya? A ver, vamos a buscar ahora la clase de hoy. Debe ser esta. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo claro hasta ahí, ¿verdad? A ver, vamos a poner el chat por acá. Y vamos a poner esto. A ver, ahí se puede visualizar la diapositiva. Avísenme por favor al chat o activen su audio si es que se puede ver la diapositiva completa. Sí, profe. Ya, correcto. A ver, nosotros hace unos minutos hemos estado viendo parte de la literatura, ¿sí? Hemos estado analizando un pequeño poema y en ese poema hemos visto que un poema está compuesto de estrofas, está compuesto de versos y todo el conjunto de eso conforma una poesía o un poema.
¿Ya? Entonces, vamos a seguir hablando de literatura aquí, y el tema que vamos a tratar hoy es las figuras literarias, ¿correcto? ¿Qué cosas son las figuras literarias o a qué se refieren las figuras literarias? ¿Ah? Hace un rato en el ejercicio que nosotros estuvimos viendo, en el ejercicio que estábamos viendo de ese poema que decía de la bicicleta, había una pregunta que decía, ¿qué figura literaria se ha empleado? Y nosotros mencionamos dos, vimos la metáfora y vimos el símil. ¿Ya? La metáfora y el símil son figuras literarias. Pero, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son recursos expresivos, ¿ya? O, en este caso, también las figuras literarias se llaman recursos literarios, ¿ya? Recursos literarios también se llaman figuras retóricas, ¿ya? Figuras retóricas. Entonces, ¿qué cosas son? Son expresiones que utilizan un lenguaje especial, ¿ya? Son expresiones que utilizan un lenguaje especial. Una figura literaria va a connotar una idea, ¿sí? Y acuérdate que nosotros en clase habíamos visto la diferencia de qué cosa es connotar y qué cosa es denotar. Denotar es mostrar las cosas tal cual. En cambio, connotar es cuando tú quieres decir algo, pero lo dices de una forma que el que te escucha o te oye tiene que interpretarlo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú dices, ha llovido, es una expresión que se entiende completamente, ¿sí? Cuando dices, ha llovido. Pero si tú dices, por ejemplo, dices, el cielo ha llorado, ¿cómo podrías interpretar eso? Cuando dices que el cielo ha llorado, entonces tú sabes que el cielo no es un ser vivo, no es una persona, entonces si tú lo observas con la realidad, eso no podría suceder, ¿sí? Entonces, cuando dices el cielo ha llorado, es una expresión literaria. Y si tú lo interpretas, si tú lo analizas, dices que, en este caso, cuando dices el cielo ha llorado, se refiere a la lluvia, ¿sí? A la lluvia. Entonces, mira, ve cómo una expresión se puede decir de distintas maneras, ¿correcto? Se puede decir de distintas formas. Entonces, de eso se encargan las figuras literarias, ¿sí? Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice las figuras literarias. Existen un montón de figuras literarias, ¿sí? Existen más de 50, existen más de 100, y su clasificación es muy diversa. Existen muchísimas figuras literarias, ¿ya? Pero lo que yo les estoy colocando aquí en la diapositiva es de los principales tipos de figuras literarias que existen, ¿ya? Vamos a ver aquí. Mira, por ejemplo, dice, las principales figuras literarias son el hipérbaton, ¿sí? Vamos a encontrar el retruécano, la aliteración, la anáfora, el polisíndeton, el asíndeton, ¿sí? Vamos a encontrar el hipérbole, el símil, que hace un rato vimos, la personificación, también vamos a encontrar la antítesis, vamos a encontrar la metonimia, el epíteto y la metáfora, que también hace un rato explicamos un poco de ella, ¿ya? Entonces, mira, nosotros para esta clase estamos tomando en cuenta algo de 13 figuras literarias, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 13. Y vamos a pasar a ver cada una de ellas, ¿ya? A ver, en primer lugar, ¿qué cosas son las figuras literarias? Hace un rato dijimos que eran recursos expresivos, ¿sí? Son expresiones o están relacionadas al lenguaje, ¿ya? Aquí nos dice, ¿qué son las figuras literarias? Son recursos lingüísticos que se utilizan para embellecer un texto. Entonces, las figuras literarias utilizan o emplean un lenguaje especial, en este caso el lenguaje literario, ¿sí? Entonces, hacen que la expresión sea más llamativa, sea más bella, se entienda mejor, ¿ya? Entonces, esa función cumple una figura literaria, ¿correcto? Ahora, si tú clasificas las figuras literarias, las puedes agrupar en dos grupos, ¿ya? Dices que existen figuras literarias de forma o dicción, ¿correcto?
y existen figuras literarias de significado o de pensamiento, ¿ya? Las figuras literarias, sí, yo les voy a pasar mi contacto después para que puedan también, si es que les falta alguna práctica, me avisan por ahí, no hay problema. Sí, hazme recordar nomás dentro de un rato y yo les paso. A ver, existen dos tipos de figuras literarias. Hemos dicho las figuras literarias de forma o dicción, ¿correcto? Que se refieren a cómo están escritas las palabras que conforman una frase o un verso, ¿correcto? Puede ser respecto a su orden, puede ser respecto a cómo están escritos, ¿ya? Y también tenemos figuras literarias de significado o de pensamiento. Entonces, estas figuras literarias de significado o pensamiento, yo las tengo que analizar, las tengo que interpretar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a ver y decir lo siguiente, ¿ya? Decimos que existen más de 50 figuras literarias. En realidad existen más de 100, más de 150. La clasificación es muy variada. Tú vas a encontrar libros y libros donde vas a encontrar muchísimas figuras literarias, pero lo que yo quiero o lo que me interesa a mí son las figuras literarias más usadas, las más empleadas, las más conocidas, ¿sí? Y los que yo te estoy colocando aquí dentro de esta diapositiva, ¿sí? Mira, por ejemplo, vamos a ver lo que es el hipérbaton, el retruécano, la literación, la anáfora, el polisíndeton, el asíndeton, ¿sí? Esto corresponde a la forma, ¿ya? Corresponde a la forma. Sí, sí, yo, a ver, vamos a dejarle mi número por aquí en el chat para que me escriban al WhatsApp, dice. A ver, vamos a poner, ¿está bien ahí? A ver, ahí se puede visualizar, ahí está mi nombre y mi número de celular. ¿Ya? Entonces cualquier cosita ahí me pueden escribir también. ¿Ya? A ver, seguimos acá. Dijimos que el hipérbaton, el retruécano, ¿ya? Sí, sí. ¿Ya? El retruécano, la aliteración, la anáfora, el polisíndeton y el asíndeton son figuras literarias de forma. Mientras que en la parte derecha yo puedo observar las figuras literarias de significado, que son el hipérbole, el símil, la personificación, la antítesis, la metonimia, el epíteto y la metáfora. ¿Sí? Entonces, esas son las figuras literarias que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? A ver, vamos a pasar a ver cada una de ellas y de esta manera ustedes van a poder entender a qué se refiere cada uno. A ver, tenemos como primera figura literaria el hipérbaton. ¿Qué cosa vendría a ser el hipérbaton? A ver, mira, vamos a leer la expresión que está remarcada en el recuadro verde, que dice lo siguiente, ¿ya? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Es un verso escrito por Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español, ¿ya? A ver, si ustedes analizan ese verso que está remarcado de verde. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Qué observas? Observas que esta expresión está en desorden. Las palabras están en un orden alterado. ¿Por qué? A veces suena un poco raro esa expresión, ¿no? Mira, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el autor? El autor ha tomado otra frase, que ustedes la pueden observar debajo, ¿sí? En la parte de abajo se muestra la expresión en su forma normal. Pero si tú lo dices así, mira, si tú lo dices, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. No tiene una rima, no tiene un sonido, ¿no? No tiene un ritmo. Entonces lo que ha hecho el autor que es alterar el orden de las palabras, ¿sí? Alterar el orden de las palabras para que la expresión suene mejor. Mira, si tú comparas cuál de los dos suena mejor lo que está encerrado en el recuadro de color verde, ¿sí?
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que el hipérbaton es aquella figura literaria que se encarga de alterar, ¿sí? Alterar el orden de las palabras para que la expresión suene mejor. ¿Correcto? A ver, aquí en el chat nos ha puesto Richard. Sí, sí, no hay problema. Ahí yo les estoy dejando mi número, eso ustedes me escriben y cualquier duda que tengan o si necesitan que les envíe la diapositiva o las prácticas que les falta, yo les mando. ¿Ya? Entonces no hay problema. ¿Ya? A ver, entonces, el hipérbaton consiste en alterar el orden lógico o normal de una oración. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo gracias a Dios, ¿sí? Es una expresión normal, en su forma normal, pero si yo lo quiero convertir en hipérbaton, digo a Dios, gracias. ¿Sí? Entonces lo que he hecho es alterar el orden de la palabra, la oración. ¿Sí? Entonces, mira, otro ejemplo, dice aquí, hay una espesura, ¿sí? De sauces verdes. Pero si yo lo quiero convertir a un estilo literario, a una forma literaria, digo, de verdes sauces hay una espesura. ¿Correcto? Entonces, recuerden que el hipérbaton es una figura literaria que consiste en alterar el orden lógico de las palabras, ¿sí? El orden natural. ¿Para qué? Para que tenga mejor entonación, mejor sonido, ¿sí? Y esto aplique a un contexto literario, ¿correcto? Luego tengo, a ver, la siguiente figura literaria es el retruécano. ¿Y qué cosa será el retruécano? A ver, observamos el ejemplo y tratamos de interpretar y tratar de definir qué es el retruécano. Dice aquí, no hay camino para la paz es el camino. ¿Qué es lo que ha hecho el autor? A ver, ¿quién me responde? Activen su audio, por favor. No dice aquí, no hay camino para la paz es el camino. ¿Por qué será un retruécano? ¿O qué será? A ver, ¿qué pueden entender por un retruécano? No hay camino. ¿Qué es lo que... Ahí hay repetición, ¿no? A ver, yo me dijo algo así. Hay repetición ahí. ¿Qué es lo que se repite? Mira, se repite la palabra camino Y paz. y paz. Pero si tú observas, ¿Usar las palabras al revés? claro, son palabras que se repiten, pero están de una forma cruzada, ¿sí? O sea, mira, paz, por ejemplo, está al final del primer verso y se vuelve a repetir paz al inicio del segundo verso, ¿correcto? Camino está por la parte central del primer verso y el otro camino está al final del segundo verso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el autor? Es cruzar las palabras, ¿sí? Cruzar las palabras. Entonces decimos que el retruécano, ¿qué cosa es? El retruécano consiste en repetir una frase en sentido inverso, ¿sí? Decirla al revés, para producir un cambio de significado o un cambio de sentido. Tenemos otro ejemplo aquí del escritor español Francisco de Quevedo, que nos dice, mira, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Mira, otra vez he cruzado las palabras aquí. Aquí de amarillo tú te puedes ver que está resaltado. He cruzado las palabras sentir con la palabra decir. Mira, siempre se ha de sentir lo que se dice. Es la primera pregunta. Y en la otra dice, nunca se ha de decir lo que se siente. ¿Qué es lo que has hecho entonces? Es decir la misma frase, ¿sí? Es decir, la misma frase, pero de forma inversa, ¿sí? Al revés. El significado no se ha perdido, viene a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, el retruécano lo que hace es cruzar las palabras, pero el significado se mantiene tal cual, ¿ya? Eso es otra figura literaria. A ver, aquí nos están preguntando si se puede enviar al WhatsApp. De preferencia, mándenlo al correo, ¿ya? De preferencia, mándenlo al correo porque eso queda archivado en el correo del colegio. Entonces las tareas
van a estar ahí y luego se me envían a mí a mi correo personal. Pero si se les hace más fácil de usar el WhatsApp, no hay problema, también yo igual las puedo archivar sus tareas y lo puedo tener, de esa parte no hay problema. Ya es la facilidad que se les está dando a ustedes de poder enviar sus tareas al medio que les sea más sencillo. ¿Ya? O sea, profe, le podemos enviar por WhatsApp las tareas, ¿no? No hay problema. Igual o sea, la cosa, ustedes envían su tarea para que yo las pueda revisar, ¿no? Entonces, ustedes las han estado enviando al correo del colegio, entonces eso no hay problema porque igual ese correo llega a mí después. Entonces, No, es como se les haga más sencillo, más fácil. ¿Correcto? correcto. Pasemos a la siguiente figura literaria. Tenemos aquí la figura literaria que se llama aliteración. ¿Y qué cosa es la aliteración? La aliteración es una figura literaria que consiste en repetir un sonido varias veces. Por ejemplo, tengo ahí 2 versos del escritor Garcilaso de la Vega. A ver, que nos dice lo siguiente, mira, dice: en el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. ¿Dónde está la aliteración? Vuelvo a leer, la aliteración es la repetición de un sonido. Pregunta, ¿qué sonido se repite en esos 2 versos que yo les estoy mostrando? La S. El sonido S, ¿sí? Mira, S. Entonces, ese S es similar o guarda relación al sonido que pueden hacer las abejas, por ejemplo, ¿sí? Al zumbido, al susurro de las abejas. Entonces, mira, en el silencio solo se escuchaba. Mira, entonces, mira, ¿cómo se repite la S? ¿Sí? Escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Entonces, el autor lo que ha hecho es relacionar su contenido, el contenido de los 2 versos, con, en este caso, el sonido o el susurro que hacen las abejas. Entonces, para eso, el autor ha repetido el sonido S o la letra S. ¿Ya? Entonces, de eso se encarga la aliteración. ¿Correcto? En este otro ejemplo nos dice aquí: de finales, fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. Aquí lo que ha hecho el autor es repetir el sonido F. ¿Sí? En finales hay una F, fugaces, otra F, fugitivos, fuegos, también contienen F, fundidos y fundado. Entonces, otra vez lo que ha hecho el autor es repetir el sonido. Entonces, la aliteración es la repetición de un sonido dentro de un verso. ¿Sí? Aquí en el ejemplo que yo les mostré en el primero se repite la S, en el segundo ejemplo se repite la F. ¿Correcto? Entonces, eso es la aliteración. La siguiente figura literaria vendría a ser la anáfora. A ver, ustedes observan ahí un extracto de un poema escrito por Becker. ¿Y qué será una anáfora? A ver, de lo que ustedes pueden observar ahí. ¿Cómo pueden interpretar? ¿Qué es una anáfora? Que se repite una palabra. ¿Ya? Repetición de palabras. A ver, vamos a ver. Una anáfora nos dice aquí: es la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos. Mira, ¿cuántos versos observo aquí en el poema o en el ejemplo que yo les estoy mostrando? 7. 7 versos, ¿correcto? De los cuales en esos 7 versos se ha repetido 4 veces la palabra mientras, ¿sí? Y ese mientras, ¿dónde está ubicado? Está ubicado Al al principio. inicio o al principio de los versos, ¿sí? Mientras las ondas de la luz al beso palpitaban encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes del fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Entonces lo que ha hecho el autor es repetir, ¿sí? Lo que ha hecho el autor es repetir
la palabra mientras al inicio de los versos. Y cuando se repiten las palabras al inicio de los versos, se forma una figura literaria que se llama anáfora. Veamos otro ejemplo. A ver, nos dice aquí. ¿Dónde está la anáfora aquí? En este ejemplo que yo les estoy mostrando. A ver. ¿Cuántas anáforas habrá? 2. Hay 2 anáforas, ¿sí? Se repite temprano, ¿sí? Mira, dice, temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Mira, incluso ahí hay otra figura literaria que se llama la exageración, en este caso la hipérbole también. Temprano estás rondando por el suelo. Entonces, hasta ahí, en esos 3 primeros versos se repite la palabra temprano. Tengo ahí una anáfora, ¿sí? Pero la anáfora no es solamente la repetición de una sola palabra, sino también se pueden repetir varias. Y si tú observas en los 3 versos que están debajo, dice, no perdonó a la muerte enamorada, no perdonó a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Entonces, ¿qué es lo que se ha repetido acá? Mira, se ha repetido la expresión no perdono a la, ¿sí? Entonces se han repetido las 4 primeras palabras, no perdono a la. Entonces, en este extracto que yo les estoy mostrando aquí, puedo darme cuenta de que está compuesto de 2 anáforas. En la primera anáfora se repite una sola palabra y en la segunda anáfora se repiten, en este caso, 4 palabras, ¿no? O una expresión, mejor dicho. ¿Correcto? Profe, Dime. en la anáfora solamente se repite en el principio. Al final no Sí, puede ser. nada más. Al final no. Al Ahí. final no. La anáfora es solamente al comienzo. Por eso en el recuadro aquí nos dice, es la repetición intencional de las palabras al comienzo, ¿ya? Al inicio. Al final no, al final, cuando se repiten al final las palabras, podría formarse algo que se llama rima, pero la rima no es una figura literaria, es un estilo de composición literaria, ¿ya? A ver, pasamos a la siguiente figura literaria. Tengo lo que se llama el polisíndeton. ¿Mm? Y si yo analizo la palabra polisíndeton, poli, ¿qué significa? Poli significa varios, ¿sí? Y el otro síndeton significa enlaces. Entonces, cuando yo hablo de un polisíndeton, es una figura literaria que presenta varios enlaces. ¿Y qué cosa es un enlace? Un enlace es aquella palabra que te sirve para unir 2 ideas o 2 palabras, ¿sí? Por eso aquí nos dicen la definición que el polisíndeton es la repetición de conjunciones, ¿sí? Conjunciones, o sea, conectores. Estas conjunciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, puedes utilizar y, ¿correcto? Puedes utilizar ni, puedes utilizar o, puedes utilizar pero, porque, aunque, cuando, etcétera, ¿sí? Se van a repetir esas palabras que están aquí en el recuadro, en el ejemplo, ya se van a repetir dentro del verso. Por ejemplo, aquí te estoy colocando un verso de Antonio Machado, ¿sí? Que nos dice, el tiempo lame y roe, y pule, y mancha, y muerde. ¿Qué es lo que ha hecho el autor? Repetir un sonido, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha repetido? Un sonido, en este caso, y o la conjunción y, ¿correcto? Acá ha unido 1, 2, 3, 4, 5 ideas. Las ha unido mediante una conjunción, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, aquí tenemos una estrofa de Juan Ramón Jiménez, escritor español también. Nos dice, hay un palacio y un río, y un lago y un puente viejo, y fuentes con musgo y hierba alta y silencio. Un silencio. A ver, ¿qué es lo que se ha repetido aquí? Ahí. Se ha repetido otra vez la conjunción y, ¿correcto? Claro, ¿por qué? Mira, a ver, nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, por ejemplo, no escribimos así o no hablamos así, ¿no? Sabemos que esta letra I no se puede repetir varias veces, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas al mercado, no puedes decir, ¿no? Hoy compré
ajos y cebollas y papas y camote y etcétera, ¿no? O sea, tú no puedes utilizar cada rato el i. Para eso existe la coma, ¿sí? Pero en el lenguaje literario, en este caso se usa de forma intencionada, ¿ya? Y para que la expresión, en este caso, se pueda ver como una expresión que tiene un estilo literario, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, hay un palacio y un río, y un lago, y un puente viejo. Mira, mantiene su estilo literario, ¿sí? Y fuentes con musgo y hierba, alta y silencio, un silencio, ¿correcto? Entonces, el polisíndeton es cuando yo repito una conjunción, uno palabras, a través de dos conjunciones o los conectores y, el conector ni, o, pero, porque, aunque, cuando, etc. ¿Correcto? Lo contrario al polisíndeton es una figura literaria que se llama asíndeton. El asíndeton es aquella figura literaria que no va a utilizar las conjunciones, no va a unir palabras utilizando ni y, ni el conector porque, aunque, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, hombre es más blanco, hombre es más que blanco, perdón, más que mulato, más que negro. Entonces, el asíndeton es una especie de coma numerativa, ¿ya? Estoy uniendo ideas a través de las comas, ¿ya? Entonces, no estoy utilizando enlaces. Mira, compara, el asíndeton utiliza comas y el polisíndeton utiliza conjunciones. Entonces, son dos cosas contrarias, dos cosas distintas. Otro ejemplo de asíndeton nos dice aquí, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿Sí? No he utilizado ningún tipo de conector. Lo que he utilizado son comas. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, Profe, después va a mandar eso para copiar, ¿no? ¿cómo? Yo les voy a enviar la diapositiva. Acá al final hay un link para que también se los voy a compartir para que ustedes puedan Ya, profe. poder descargar la diapositiva, poder descargar la práctica y poder tener un video para que puedan observar. A ver, pasamos a la siguiente figura literaria. La siguiente figura literaria es la hipérbole. ¿Sí? La hipérbole. ¿Y qué cosa es una hipérbole? Cuando digo hiper, se refiere a algo de gran tamaño, ¿correcto? Hipérbole, en este caso, es una figura literaria que consiste en exagerar. Exagerar un hecho, un suceso, una acción. ¿Sí? Mira, a ver. Veamos este ejemplo que tenemos aquí, un verso del escritor Federico Lorca. A ver, dice, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. A ver, ¿dónde está la exageración? ¿Qué me explica? A ver. ¿Dónde puedo encontrar la exageración ahí? Por tu amor duele el aire. Ya, ahí hay una exageración, ¿no? El amor no puede producir dolor a través del aire, ¿o sí? No. Ya. Acá dice que por el amor también le duele, tiene dolor en el corazón. Por el amor tiene dolor al sombrero. Mira, incluso el sombrero es un ser inanimado, ¿sí? Entonces no puede llegar a sentir nada. Entonces lo que ha hecho el autor es establecer una exageración, ¿no? Por tu amor me duele el corazón. Otro ejemplo, a ver. ¿Dónde está la exageración ahí? Dice, no hay extensión más grande que mi herida. ¿Qué es lo que da a entender o por qué es considerado una hipérbole? Porque ni una herida es demasiado grande. Claro. Mira, el autor dice, no hay extensión más grande que mi herida. Está diciendo que tiene una herida de gran tamaño, ¿no? O sea, es algo que no, es lo más grande que él ha podido sentir o lo más grande que él ha podido ver, observar,
o poder percibir a través de sus sentidos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ahí también es exagerar la expresión, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y te dicen, ¿no? Te llamé 1.000.000 de veces en la tarde. Expresión. ¡Es imposible! Te llamé 1.000.000 de veces. Cuando dices 1.000.000 de veces, estás exagerando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú le dices, te llamé 1.000.000 de veces, también vendría a ser una hipérbole. ¿Sí? O por Profe, ya le ejemplo, envié el trabajo. ya. O por ejemplo, si alguien dice, ¿no? Él lloraba a ríos. O sea, te está dando a entender que él lloró mucho, lloró demasiado. ¿Ya? Entonces, la hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar las cosas, en exagerar los hechos. ¿Ya? Otra figura literaria que incluso también hemos visto hace un rato en la práctica que hicimos al inicio, esta figura literaria se llama el símil. Y el símil consiste en comparar. ¿Ya? Acuérdate, el símil también se llama comparación. En algunos libros vas a encontrar definido como símil o también le ponen como concepto comparación. ¿Ya? Entonces, el símil consiste en comparar dos palabras que se asemejan, ¿correcto? Se emplean las palabras como o parece. Mira, a ver, ¿dónde está la comparación en el ejemplo que yo estoy mostrando aquí? ¿Qué es lo que estoy comparando? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué estoy comparando en ese ejemplo? El globo con la luna. Correcto, ¿no? Estoy estableciendo una comparación. Dice, mira, como un globo morado aparecía la hermosa luna. Estoy diciendo que la luna tenía la misma forma, la comparación se establece a través de la forma o de repente a través del tono, ¿no? A través del color. Dice, la hermosa luna aparecía como un globo morado. Entonces, has establecido la comparación entre dos objetos. A eso se le llama en literatura símil, ¿no? O el otro ejemplo que dice aquí de Pablo Neruda, mariposas de ensueño, te pareces a mi alma. ¿Dónde está la comparación? ¿En te pareces? Te pareces, ¿no? Correcto, te pareces. ¿Qué estás comparando acá o qué te da a entender el autor? A ver. La mariposa con el alma. ¿Qué mensaje o qué idea te está dando Neruda aquí? A ver, mariposas de ensueño, te pareces a mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, traten de interpretar ahí. ¿A qué se refiere? Ya, tráelo. ¿A qué se refiere? ¿A qué podemos decir ahí? Que su alma es libre, ¿no? Que su alma se siente bien, ¿correcto? Entonces, la compara con una mariposa, ¿ya? A ver, aquí Michael nos dice una mujer, ¿ya? También podría ser la respuesta. A ver, luego tengo otra figura literaria que se llama prosopopeya. ¿Ya? En algunos libros vas a encontrar con el nombre de personificación. Entonces, por eso lo estoy colocando aquí. Se llama personificación o prosopopeya. ¿Y qué cosa es la personificación o prosopopeya? Es una figura literaria que atribuye cualidades humanas, netamente humanas, a objetos o a animales. ¿Correcto? Por ejemplo, nosotros sabemos que lo que nos diferencia, nosotros somos seres vivos, ¿sí? Pero con los animales, por ejemplo, la diferencia que tenemos es el uso del lenguaje, ¿no? Los animales no pueden hablar, nosotros sí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, las aves hablan o cantan, ¿sí? Sería una prosopopeya. ¿Ya? A ver, veamos los ejemplos que están aquí. La luna estaba triste. ¿Viene a ser una prosopopeya, sí o no? Sí, ¿Por qué? A ver. porque compara con los vientos, lo compara con los vientos.
Acá me dice que la luna, claro, tenía un sentimiento, ¿no? La luna, tú te haces la pregunta, ¿la luna tendrá sentimientos como una persona, por ejemplo? No, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho acá? Le has atribuido una cualidad, una característica que tenemos los seres humanos, ¿sí? El sentimiento, por ejemplo. La luna estaba triste, ¿ya? En el otro ejemplo dice aquí, los vientos soplaban enfurecidos. ¿Dónde está la personificación o la cualidad humana? La cualidad en este caso sería soplar, ¿sí? Los vientos cuando se esparcen, ¿sí? En este caso la está comparando con el soplo que hace una persona, por ejemplo. Los vientos soplaban enfurecidos. Entonces, sigue atribuyendo cualidades humanas, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, dice, oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. ¿Dónde está la Ocupación de mi vida. prosopopeya ahí? Poesía. No da mierda. La poesía, ¿no? Cuando dice poesía desnuda, o sea, no es algo que puede ocurrir, ¿ya? O sea, es que la palabra desnuda se refiere a que no posee vestimenta. Pero cuando dices poesía desnuda, das a entender de que la poesía se muestra tal cual, ¿no? Que la poesía se muestra tal cual. Entonces, en este caso también es un ejemplo de prosopopeya, ¿ya? De prosopopeya. Otra figura literaria que vamos a encontrar aquí es la antítesis, o llamada también contraste. La antítesis, anti, es un prefijo de oposición, ¿sí? Es cuando hablamos de dos cosas contrarias. Entonces, la antítesis viene a ser oponer dos ideas empleando palabras antónimas, dos palabras diferentes, dos palabras contrarias o frases de significado contrario. A ver, esta frase es muy conocida de Pablo Neruda y ahí vamos a encontrar la antítesis, ¿no? Nos dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Dónde encuentro la antítesis ahí? A ver. Ahí tengo dos antítesis, ¿ah? ¿Dónde encontraría la figura literaria que estamos viendo? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, ¿quién responde? A ver, aquí tendría que decir lo siguiente. Hay una primera antítesis cuando digo corto y cuando digo largo, ¿sí? Corto y largo son dos palabras contrarias. Y luego hay otra antítesis cuando digo amor y cuando digo olvido, ¿sí? Dos palabras también contrarias. Entonces, cuando dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido, entonces el autor te da a entender de que ha sufrido, por ejemplo, la otra persona se ha desaparecido, se ha ido de su vida, ¿no? Entonces, él a partir de ese hecho ha formado una antítesis, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplo, dice aquí. Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? ¿Dónde está la antítesis? A ver, activen su audio. ¿El muerte? Vida. Correcto, ¿no? Ahí la antítesis o la oposición de ideas sería de la palabra muerte con la palabra vida, ¿no? Entonces son antónimos, son dos palabras contrarias. Entonces, mira lo que dice, ¿no? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Entonces, ahí lo que ha hecho el autor es utilizar antítesis. Otra figura literaria que también podemos encontrar aquí es la metonimia. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la metonimia? La metonimia nos dice aquí, consiste en designar algo con el nombre de otro objeto que tiene relación de causa-efecto, eso es uno, también puede ser de parte-todo, ¿sí? O también puede ser de continente-contenido, etc. Por ejemplo, cuando yo digo la expresión, miren la imagen que observan ahí, el dibujo que tienen, y a partir de ese dibujo, de esa imagen, alguien dice, ¿no? Es un pincel
extraordinario. Cuando dice la palabra pincel, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al pintor, ¿sí? A la persona que hace los dibujos. No se está refiriendo exactamente al objeto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que has hecho ahí? Has designado, ¿ya? Has designado a esa palabra, o en este caso a esa persona, con el nombre de otro objeto, ¿ya? Es un pincel extraordinario. La metonimia se ha establecido a partir de la palabra pincel, que se refiere a la persona, ¿sí? Otro ejemplo que podemos observar ahí, cuando dice, ¿no? Leí a Kafka. ¿Qué se entiende por esa expresión? Lo correcto en el lenguaje cotidiano, ¿qué hubiese sido? Nosotros hubiéramos hecho, leí un libro de Kafka, leí una obra de Kafka, ¿sí? Pero tú no lo has dicho así. Lo que has dicho es, leí a Kafka, Lo resumió. ¿no? O sea, es como que te diga que ha Lo leído, abrevió. ha observado a una persona, o sea, no... entonces ahí la metonimia está que has tomado o has entendido que cuando dice leí a Kafka, no has leído al autor, sino has leído una obra de él. ¿Sí? Has leído una obra de él, ¿correcto? ¿Ya? Entonces eso es una metonimia. Otra figura literaria que vamos a encontrar es el epíteto, ¿sí? ¿Y qué cosa es el epíteto? El epíteto viene a ser un adjetivo que se coloca en una expresión, pero ese adjetivo ya está sobreentendido, ya se conoce, ¿sí? Entonces, nosotros en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje normal, no es necesario que lo utilicemos porque ya se entiende, ¿no? Por ejemplo, en los dos ejemplos que estoy colocando aquí, en el primero de Garcilaso de la Vega, que dice, hasta que aquella eterna noche oscura. ¿Dónde está el epíteto? En la palabra oscura, ¿sí? El adjetivo oscuro ya es conocido o ya se sobreentiende cuando yo digo noche. Entonces, si yo lo dijera de forma normal, tendría que decir hasta que aquella eterna noche, nada más, ¿no? Eterna noche. Pero lo que ha hecho el autor es agregar una palabra y decir noche oscura. La noche se sobreentiende o ya se conoce que es oscura. Entonces, ahí he utilizado la figura literaria que se llama epíteto, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí en el segundo verso dice, blanco tu ardiente fuego y frío hielo. El hielo ya tiene la cualidad o ya se sobreentiende que es frío, ¿sí? Entonces, ese es el epíteto. ¿Ah? No se vayan a confundir con el hipérbole, ¿ya? El hipérbole es la exageración. Y el epíteto es decir, una expresión que ya se sobreentiende, ya se conoce, ¿sí? A partir de un sustantivo, no dices noche, cuando dices hielo, a partir de esos sustantivos, tú has agregado un adjetivo que ya se sobreentiende, que ya se conoce. Toda noche es oscura, todo hielo es frío, ¿sí? Entonces, cuando dices noche oscura, frío, hielo, es un epíteto, ¿no? ¿Qué otro ejemplo de epíteto? A ver, ¿quién me puede dar más ejemplos de epíteto? La noche negra y oscura. Noche negra, a ver, su compañero dice noche negra. Noche negra sería un epíteto, ¿correcto? El adjetivo negro ya es una cualidad o es una característica de la noche, ¿no? Entonces, ya, noche negra vendría a ser un epíteto. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Enamorado objeto. ¿Cómo dijiste? Enamorado objeto. Enamorados objetos. Pero ¿cómo explicas ahí el epíteto? Que nos toman como juguete. Ya, pero eso no siempre ocurre, pues, o sea, no es algo que se sobreentienda. Ahí no podría encontrar epíteto. Ah, ok. Mira, por ejemplo, si digo sol, ¿qué adjetivo le puedo agregar a sol para que se forme un epíteto? Sol brilloso. Sol brilloso, por ejemplo, ¿no? Sol brillante, sol radiante, Sube arriba. sol claro, ¿sí? Baja abajo.
Ya, a ver, otro ejemplo de epíteto. Vamos a poner nube, por ejemplo. Si digo la palabra nube, ¿qué adjetivo? Blanca. Blanca, por ejemplo, ¿no? Nube blanca vendría a ser un epíteto. Si digo azúcar, ¿qué adjetivo Dulce. le puedo agregar? Claro, ¿no? Si digo azúcar dulce, ¿no? Tú haces una poesía, un poema y dices azúcar dulce, ya es algo que se sobreentiende o ya se conoce. Entonces, esa función cumple el epíteto, perdón, dentro de la literatura. ¿Ya? Veamos otra figura literaria, la última que tenemos aquí, que viene a ser la metáfora. ¿Ya? ¿Qué cosa es la metáfora? Hace un rato vimos en la práctica que hicimos, nos dice aquí, la metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra, Medio. ¿sí? Por medio de otra, por la que guarda cierta relación de semejanza. Hay un parecido, ¿eh? La metáfora, entonces, es reemplazar una frase o una expresión por otra, pero estableciendo una semejanza, tiene que haber una similitud, ¿correcto? Mira, veamos acá. La metáfora se puede dar de dos formas. Se puede dar mediante el reemplazo, ¿sí? Por ejemplo, si tú escribes un poema y dices, ¿no? Las perlas que adornan tu boca. ¿A qué se refieren las palabras perlas ahí? Las palabras Dientes. perlas se refieren a los dientes, ¿no? Y una perla con un diente, ¿en qué tienen similitud? Tienen similitud en su Son forma, blancos. en su color, ¿correcto? Carlito. Entonces, ahí se ha formado una metáfora. Has establecido una semejanza de forma y color entre la palabra perla y la palabra dientes. La otra forma que se puede dar la metáfora es comparar palabras unidas por el verbo ser. Nos dice aquí, nuestras vidas son los ríos. En este caso son viene del verbo ser, pero ¿qué estás haciendo acá? Estás estableciendo una semejanza entre la vida con los ríos, ¿no? O sea, te está dando a entender que tu vida puede ser, por ejemplo, que recorre muchos trayectos, muchos caminos, te dice que tu vida puede ser extensa, puede ser larga, ¿ya? Entonces, ahí también ha formado una metáfora. Ahí tienes otros ejemplos mediante el reemplazo. Por ejemplo, dice rebaños de autobuses, ¿sí? La palabra rebaños se va a referir a cantidad, ¿no? En este caso, cuando dices hay muchísimos, en vez que digas hay muchísimos autobuses, en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje normal, en un lenguaje literario dices rebaños de autobuses, ¿sí? Y debajo dice el sol es un globo de fuego. Estás comparando al sol con un globo, ¿sí? Con respecto a la forma, ¿sí? Con respecto a la forma, y también dices que es el fuego, ¿no? O sea, estás comparando ahí la temperatura, el sol es caliente, el sol arde, ¿sí? Le estás diciendo que es un globo de fuego. Entonces, ahí se puede dar la metáfora, ¿sí? Entonces, todas esas son las figuras literarias que podemos mencionar en nuestra clase de hoy. Existen muchísimas más, ¿ya? Existen muchísimas más, pero las que hemos visto hoy son las figuras literarias más importantes o más conocidas, ¿correcto? A ver, vamos a ver acá nuestra última diapositiva. Tienen acá un video pequeño para que puedan observar, se los voy a colocar y luego vamos a desarrollar las prácticas, ¿ya? A ver, pero antes les voy a enviar el link de la práctica al chat para que ustedes puedan tener. Acá les voy a colocar, ¿ya? Esto es práctica. De la diapositiva, profe, lo voy a enviar también. Sí, también lo voy a enviar, ¿ya? A ¿Es ver, otro? sí, esto es de hoy. Lo que les envié hace rato era de la semana pasada. A ver, hoy día estamos 6, ¿no? Práctica del 6 de mayo. Ya, eso es el link de la práctica.
Ahí ustedes pueden acceder a ese link y se va a descargar la práctica. Y aquí tienen las diapositivas. Vamos a poner acá diapositivas. Acuérdense que las diapositivas las pueden imprimir, las recortan y las pegan en su cuaderno, o si no, simplemente las copian, ¿ya? Las transcriben. A ver, diapositivas, también del 6.5. Esto es de las figuras literarias. Ya, ahí les estoy enviando dos links. El primer link es para que descarguen su práctica, ¿ya? Y el segundo link es para que ustedes tengan su diapositiva, que la pueden descargar, como les digo, eso tiene que estar en su cuaderno, ¿ya? Eso lo pueden imprimir y lo recortan y lo pegan, o si no, lo copian, pues tienen una semana para poder transcribir, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video, ya casi para finalizar, y luego de ese video vamos a resolver algunas preguntas de la práctica también para que puedan hacer, ¿ya? A ver, vamos a colocarle acá. Vamos a cerrar esto. La práctica de la mandamos, profe, por correo, por WhatsApp, si no. Sí, sí, como sea. ¿Ya? Ok. A ver, ahí hay un video que resume más o menos todo lo que hemos visto de las figuras literarias, ¿ya? Es para leer, a ver si pueden observar ahí. Las figuras literarias. Recursos estilísticos utilizados por los creadores literarios para lograr una mayor expresividad en su discurso, pues buscan mantener una finalidad estética que los aleja del lenguaje, lo que permite situarlos dentro del nivel connotativo, que revela mayores significados de la literatura. Figuras de sentido o tropos. Se llaman así a las figuras literarias que emplean las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde. Sí. Figura consistente en la semejanza expresa de una cosa con otra. Esta comparación, al ser de forma indirecta, necesita obligatoriamente de nexos, como ¿cuál parece? Chicos, ¿pueden ver el video? Yo no lo veo. Ya, un ratito. A mí se me quedó trabado la pantalla. No, no se ve nada. Por dos. Ahora sí. Ahí sí Sí. pueden observar. Ahora sí. Ahora sí. Ya está, Ahora sí, profe. ahora sí. Ya, Ya a ver, está. ahí, les voy a mostrar un video que resume qué cosas son las figuras literarias. Y ahí te va a explicar también rápido qué cosa es el símil, la metáfora, la anáfora y algunas otras de repente que se nos ha pasado en la diapositiva, ¿ya? Ahí les voy a poner el video. Las figuras literarias. Definición. Recursos estilísticos utilizados por los creadores literarios para lograr una mayor expresividad en su discurso, pues buscan mantener una finalidad estética que los aleja del lenguaje correcto, lo que permite situarlos dentro del nivel connotativo, que revela mayores significados de la literatura. Figuras de sentido o tropos. Se llaman así a las figuras literarias que emplean las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde. Sí.
Figura consistente en la semejanza expresa de una cosa con otra. Esta comparación, al ser de forma indirecta, necesita obligatoriamente de nexos, como cual parece, se ve. Ejemplo. Como un globo dorado aparecía la hermosa luna. Metáfora. Figura establecida en el uso de una palabra o frase por otra, sin necesidad de anexos. Ejemplo. Nuestras vidas son los ríos que van al mar, que es el morir. El invierno es largo. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Y me duele. Figura basada en la exageración desmesurada, intensificando o aminorando de aquello de lo cual se habla, acciones, cualidades, hechos, etc. Ejemplo. Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento. Antítesis. Figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de significación contraria, adquiriendo con este mayor relevancia dentro de lo que se está expresando. Ejemplo. Si eres muerto, ¿por qué me das la vida? Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Figuras gramaticales o de dicción. Son aquellas figuras en las que domina una alteración en la estructura cotidiana del lenguaje. Estas afectan, principalmente, a la distribución de las palabras dentro de la oración, es decir, que actúan sobre las formas sintácticas convencionales. Anáfora. Figura basada en la repetición de una o más palabras solo al inicio de las frases. Esos periodos. Ejemplo. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. Elipsis. Figura que consiste en la omisión de una o más palabras dentro de la frase. Es su duración, sin contradecir las reglas gramaticales, para evitar la redundancia, no alterando su comprensión, pues el término omitido está sobre él. Ejemplo. Al cielo le rodeo una estrella, y al prado una rosa campana. Alejandro leía la Divina Comedia, y Luis, el Cantar de los Nibelungos. Hiperbato. Figura sustentada en el cambio o alteración del orden lógico-gramatical de las palabras dentro del discurso. Ejemplo. Inés, tus bellos, ya me matan, ojos, y ahora, roban pensamientos, mía, desde aquel triste en que te vieron, ya, con tan crueles, por tu causa, enojos. Epíteto. Figura que consiste en presentar un adjetivo que muestra una cualidad propia del sustantivo arcaico. Ejemplo. El rígido, frío e inerte mármol embellece mi morada. Polisíleto. Figura que se apoya en el uso reiterado de conjunciones con la finalidad de dar énfasis a la expresión utilizada. Ejemplo. Cuando Alibaba entró en la cueva quedó maravillado entre tantas riquezas. Había monedas de oro y brillantes y ricas sedas o perlas y zafiros. Así de todo. Figura que consiste en la supresión premeditada de conjunciones dentro de la expresión con el objetivo de lograr un efecto estilístico. Se reemplazará por comas. Ejemplo. Al fin era dejado por su esposa dulce, hermosa, sabía, honesta. Hecho por Juanjo 14. Bien, ahí tienen, han visto o han podido observar un video, ya que es una especie de resumen o información adicional a todo lo que ya hemos visto
Ahí te han explicado qué cosa es cada figura literaria otra vez y también te ha dicho algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a pasar a la hoja de práctica. A ver, vamos a poder resolver algunas preguntas para poder terminar. A ver, voy a pasar a asistencia, por favor. Traten de activar su audio para poderme decir, ¿ya? A ver, Benito. ¿Está? Presente. García Astrid. ¿No está? Eduardo Dueñas. ¿Se encuentra? Creo que sí lo vi, Eduardo. ¿Está Eduardo o no? Sí, acá estoy, presente. Se para cada rato de internet, profesor. Ay, a ver, ya. A ver, Diego sí. Sí está, ¿no? Ya, luego me contestó Eduardo. 1004. What the fuck? A ver, está Johan. Fuck you, B. ¿Dónde está? Juan Carlos Huete. Manuel Cruz. Creo que sí está Manuel. Ya. Tenemos 2020. 2003. Ya. Johanna. ¿Dónde está? Fabiana Nieves. Kiomi Reyes. Kiomi creo que sí estaba. Profe, Dime. Kiomi es de 2020. presente. Lucas sí está, ¿verdad? Lucas acaba de responder. Lucas es... 19-2007. Ya, sí, acá tengo tu código, no te preocupes. Ya. Profe, tenemos que darte nuestro código. No, acá yo lo tengo, no te preocupes. A ver, Ah, dale. Raúl Díaz, ¿dónde está? José Tello. Julio. Julio sí estaba, a ver. Presente. A ver, Julio es 2019. 003. Ya está. Mónica Chilet. ¿Está? A ver, acá en el chat nos dice Marsal y Julio. Ya, ya. Astrid. ¿Mónica estuvo? ¿Chilet? Sí. Ya, Acá, presente. 2020. 2009. Muñoz también estuvo, profe, presente. Ya, un ratito. A ver, Profe, me puso en la lista. sí, sí. A ver, Astrid Flores, ¿está? Ellos sí llegó. 2018-2008. Ya, Marsal sí llegó. Presente, profe. Marcelo. 2020-0006. Presente, profe. Andrew Zarzosa está. Presente, profe. Está, ¿no? Ya, a ver, Andrew es 2020-2006.
Ya, Astrid, me faltaba acá Astrid. ¿Dónde está? Ahí es 2019, 10-23. Ahí está. A ver, acá Johan no está, ¿verdad? Vuelvo a llamar los que no tengo asistencia. Johan, Juan Carlos, Huete, Johanna, Fabiana, Raúl Díaz, Astrid Flores, ¿está? Y Andrew Zarzosa, creo que Andrew sí estaba, ¿no? Sí está. Ya, a ver, Andrew me falta acá. A Richard dicen que no lo llamaron. Un ratito. Andrew es 2020-2006. Ya está registrado ya. A ver, ahora vamos sábado y domingo. Guayanay, Rafael. Yutner. Guayanay, Wilson. Michael Arenas, ¿está? A ver, Cristian Salazar. Arenas. Tú eres Arenas. Pero acá no hay Arenas. Tú eres Michael Arenas, ¿sí? A ver. Ya, entonces tú eres... Profe, ¿hay tarea? Sí, Luca. Yo les he enviado... Más arriba sube el chat, hay un link donde yo les he enviado para descargar la práctica y la diapositiva, ¿ya? Profe, a mí se me va a borrar el chat, profe. A ver, 2019-2020 es Michael. Ya está. Que lo envíen al grupo de WhatsApp. Gustavo Estrada. Gustavo Estrada. Edwin Muñoz. Presente, profe. Edwin Muñoz está ya. Él es 2020. 2007. López John. Dayana Muñoz. Ariana Balcázar. Manuel Sevillano. Aranda Juan Ángel. César Lugo. Brian Cueva. Y Maybel Panduro. Son los que tengo en lista. ¿Están todos ahí? Son todos, ¿no? Alguien me faltó registrar por acá. Tello sí está. Astrid sí está. Julio. Marzal también está. Kiomi. Ya, entonces acá esos son todos los que han venido hoy. Ya, no se olviden, por favor, la hoja de práctica más arriba del chat. Hay un link. O el Ya. grupo de WhatsApp. Ya, si es que en el chat está, fíjate en el chat, revisa, o si no lo... Profe, a mí no me llamó. Yo les he dejado mi número. A ver, ¿a quién no llamé? A mí, profe, Richard. Richard, ¿tu apellido es? Guamán Chávez. ¿Tú eres de 3 veces por semana o 2 veces por semana? 2 veces por semana. Guamán, no estás acá. A ver, tu código dame. 2018-2011. Ma, 2011. ¿Tu apellido es Guamán? Chávez. Guamán Chávez. ¿Tu nombre? Richard. Ya, a ver, Guamán Chávez. Richard. Ya, ahorita te voy a pasar al sistema y con eso ya está. Ya, a ver, tú eres 2018. 2011. 2011. Ya está. Ya, entonces no se olviden, está quedando la práctica. Esa práctica la pueden enviar al correo o también les he dejado mi número ahí. Y aparte también les he puesto un link para que descarguen la diapositiva. Ya todas esas clases las pueden imprimir y pegar en el cuaderno o simplemente las copian. ¿Ya? Entonces chicos, hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Tienen ahí los materiales para poder repasar. Y cualquier consulta ya me la pueden hacer. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo. Profe, solo las prácticas le pasamos a su WhatsApp. Sí, ya resuelto. O sea, si lo puedo hacer en un archivo, me pasas el archivo. O si lo has escrito, le tomas una foto y me mandas la foto de la práctica resuelta ya. Ya, profe, gracias.
Ya, profe, hasta luego. Chicos, entonces ahí nos quedamos, nos estamos viendo. Hasta luego, profe.